ya está grabando, ¿ok? Ahora sí la va a grabar. Ahora sí la voy a grabar, ¿verdad, Rocío? Para que no se me vaya. Es que les voy a contar, en la tarde tuvimos sesión de cocina, porque así clase, pues no, pero sesión de cocinando juntos, y se nos olvidó grabarla otra vez y se la debo a Rocío, porque cocinamos guauzontles capeados con la cosecha que llegó esta semana a nuestras casas. Buenísimo. Entonces, les comentaba, estoy grabando ya la sesión. Y también voy a dejar activa una votación para que nos ayuden a contestarla durante la sesión, ¿no? Va a estar activa. Si están en la computadora, sale abajo en la sección de votación, y si están en el celular, sale arriba en la sección de igual de votación, ¿vale? Para que nos ayuden, la voy a activar en este momento. Listo. Buenísimo. Para que quienes se vayan incorporando nos vayan ayudando con eso, ¿vale? Bueno, el día de hoy tenemos a Sheila. Sheila, por ahí, haz algún ruidillo para que te presentes en la pantalla. Bienvenida, Shay. Sheila es licenciada en nutrición. Las manitas. Eso. Shay es licenciada en nutrición y nos va a platicar sobre la alimentación ancestral. Va a hacer un recorrido histórico en la que vamos a platicar sobre las prácticas y cómo han evolucionado las prácticas a llegar a ser lo que hoy en día son, y algunas alternativas para volver a nuestras raíces, a nuestro origen. Entonces va a estar padrísimo. Y también Shay es CBC, coordinadora de zona de la zona Roma Condesa. Ella vive en la del Valle, es también mamá, ama de casa, esposa, y tiene otros múltiples labores del día a día. Entonces, pues bueno, comenzamos con Shay y adelante, mi Shay, dale. Hola, buenas tardes a todos. Ay, se trabó. Buenas tardes. Qué bueno que se toman el tiempo para estar con nosotros en un día que eso es muy importante en nuestros días de comunidad, porque es donde nos conectamos todos y podemos tal vez poder resolver un poco de dudas de lo que nosotros realizamos dentro del proyecto, pero bueno, si ustedes ya forman parte de esto, van a entender más de lo que nosotros estamos tratando de lograr hoy en día, que es principalmente conservar nuestras raíces. Entonces, vamos a hablar de dónde vienen estas raíces que hoy en día tenemos. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito para que no sea aburrido, vamos a tratar de que sea interactivo. Entonces, bueno, vamos conforme al tema, voy a ir haciendo ciertas preguntas que, bueno, nos van a interesar a todos. Entonces, si ven, en una partecita viene levantar la mano, entonces solo van a levantar la mano cuando tengamos estas preguntas para que nosotros veamos por dónde va el caminito que vamos a tomar hoy. La alimentación ancestral es básica para entender el cómo nos estamos alimentando el día de hoy. Por eso, para mí es un tema importante que todos tengamos esta conexión y que sepamos de dónde viene. Por favor, si tienen una duda, una pregunta, no importa que me interrumpan, porque yo sé que de repente se nos vuelven a olvidar las preguntas o las dudas, entonces, por favor, no quiero que nadie se quede con alguna duda. Entonces me pueden interrumpir en el momento que quieran. Si se me ve el hilo, regrésenme porque también a mí se me llega a ir, ¿no? Entonces, si ven que no está bien mi internet, que no se escucha, lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Tenemos todo el tiempo del mundo, digo, estamos en casa, entonces tenemos de aquí a las 12 de la noche, no es cierto, ¿verdad? Pero cualquier duda, estoy a sus órdenes, de verdad se los comparto. Voy a compartir una pequeña presentación que hice para ustedes, que ojalá y con esto podamos entender un poquito más de lo que nosotros vamos a ir hablando. ¿Se ve todo? ¿Sí se ve? Sí, ¿sí se ve? Perfecto. Sí. Perfectísimo, porque esa teníamos la duda, Cris y yo, que si se veía o no se veía, pero miren, ya sí se ve, sí se ve. La alimentación ancestral es nuestro tema del día de hoy. Mi nombre es Sheila Sotelo, soy licenciada en nutrición. Tengo 15 años de experiencia en esta rama de nutrición. Pues obvio salí chiquita de la universidad, ¿verdad? Yo joven aún, pues bueno, me dediqué a lo que es el tema de salud, que es lo que a mí me interesaba, ayudar a la gente a conectar con esta salud, que bueno, nosotros sabemos que la alimentación es básica el día de hoy y para siempre. Esto ha sido de toda la vida, la alimentación para nosotros es lo más importante.
Y nunca dejamos de comer, chicos, o sea, siempre estamos comiendo y todo el día nos la pasamos. Tal vez no comamos lo que debemos, pero sí tenemos que comer, ¿no? Aunque sean unas galletas que digan, híjole, es que tengo antojo de galletas. Tu cerebro dice, tengo antojo de galletas y te las comes. Entonces la alimentación es básica para todo ser vivo. Y para nosotros es importantísimo alimentarnos sanamente. Una, prevenimos enfermedades. Dos, nos mantenemos sanos. Y tres, rendimos lo que se puede durante todo el día. Creo que Entonces, se cortó. ¿O soy yo? No, no se nuestra oye. alimentación siempre. Ya. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ya se reactivó, pero sí se cortó los últimos minutitos, Michelle, después de que dijiste que comemos todo el día. ¿Dónde me quedé? Ah, comemos todo el día. Ok. Nosotros durante todo el día tenemos que comer, pero nosotros somos responsables de lo que comemos. Anteriormente, cuando eres niño, tu mamá o tu familiar, la que tengamos a comer. Entonces, vamos a crear una conciencia de ver qué es lo que tenemos que consumir día con día. Y nuestros ancestros no estaban tan descabellados en lo que es la alimentación saludable. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia para que me entiendan al punto que quiero llegar. Cualquier duda, por favor, interrúmpanme, ¿sí? Y comenzamos. Ay, no quiere pasar, Cris, ¿ves? Se puso, pero a ver, no. Salte de la pantalla. Uh-huh. A ver. Espérame. Ahí voy. Bueno, seguimos, les sigo platicando. Sí, si A quieres ver, tú sigue platicando y yo aquí descargo la presentación y la proyecto. Ah, ya pasó. ¿Ya? Ok. Bueno, nosotros venimos de los famosos nómadas. Nosotros venimos, dicen, es una teoría que dice que nosotros venimos de los changuitos, de los monitos, cuando su alimentación era a base de frutas y verduras. Bueno, no estamos tan descabellados porque nosotros realmente no me quiero meter en el tema de dónde venimos nosotros, pero bueno, cuando ya existimos los humanos, nosotros aprendimos a tener la alimentación que había a la mano. ¿Cómo es esto? Cada vez que llegaba un hombre a un lugar, veía qué era lo que había. Entonces veía árboles, veía si se lo podía comer, se enfermaban. Había unos que pues, lamentablemente comían cosas que tal vez no les hacían bien y también había decesos, ¿no? Pero ellos probaban todo lo que se encontraban, así fuera el pasto, para ver su alimentación cómo iba a ser. Fuimos adoptando estas costumbres con el paso del tiempo. O sea, yo les estoy hablando de hace 100,000 años. 100,000 años donde había lo que la tierra les daba. Entonces era parte, nosotros éramos parte del ecosistema en comer esas verduras, esas frutas, en empezar a ver qué era lo que iban a comer y cómo iban a subsistir. Ahora, también algo muy importante que vino aquí fue el descubrimiento del fuego. El fuego fue básico para que los alimentos se procesaran de la manera que nosotros hoy en día la venimos consumiendo. Si no se hubiera inventado el fuego, si no hubieran visto la manera de cómo cocinar alimentos, de verdad nosotros no tendríamos ahorita absolutamente nada. Pero bueno, los nómadas lo que hacían es un grupo de personas, individuos, se trasladaban de lugar en lugar buscando alimento. Lo único que buscaban era alimento. No buscaban ni riquezas, ni oro, ni como ahorita que nosotros andamos locos por el petróleo o por cualquier cosa, ellos lo único que buscaban era subsistir. ¿Y cómo subsistían? Buscando alimento. Entonces, pasaban grandes periodos de ayuno porque se les escaseaba la comida. O sea, si se quedaban en un lugar y el árbol se lo acababan,
después ya no tenían comida, entonces lo que hacían era moverse de lugar en lugar. Entonces, ¿qué fue pasando? Estos fueron descubriendo muchos pedacitos de tierra donde empezaron a encontrar comida. A lo largo del tiempo, los nómadas hicieron esto mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de millones y millones de años, ¿no? Entonces, cuando los nómadas descubrieron la manera de llevarse semillas, por ejemplo, de llevarse todo lo que encontraron en un árbol de manzanas, se las llevaban y seguían caminando. Encontraban un árbol de mangos, bueno, se lo ponían otra vez y se los volvían a llevar, hasta que llegó el sedentarismo. El sedentarismo significa que se situaron en un sitio específico donde ellos dijeron, aquí hay abastecimiento de comida. Recuerden, siempre fue subsistir, no más allá, siempre fue subsistir. Entonces, cuando llegan a este pedacito de tierra que dicen, ay, aquí me voy a quedar, empezaron a sembrar sin querer, dejaron el alimento en el piso donde estaban y empezaron a crecer los árboles. Es como cuando descubren algo y que ni siquiera sabían qué era, ellos hicieron lo mismo. Dejaron por ahí el alimento y el alimento empezó a florecer. Entonces, ellos se quedaron ahí, digamos que con todo el alimento que ellos ya tenían y dijeron, bueno, pues de aquí yo soy. Así nace la agricultura, chicos. Así nace el que ellos empezaron a cultivar y ya no se movieron. Entonces empezaron a crear todas estas poblaciones de diferentes grupos, pero al fin y al cabo ellos cosechaban y ellos consumían lo mismo que tenían. Después vino la caza. La caza fue muy importante porque no comíamos nada que no fuera de la tierra. La caza ya vinieron con los animales que empezaron a ver que, bueno, tú te comes mi alimento, entonces te tengo que matar para que no te comas lo que yo estoy cosechando. Los mataban y vieron que también se los podían comer. O sea, también fue un experimento y esto les estoy hablando que fue muchísimo tiempo en lo que pasó. Pero los animales también vieron que nos daban esa carne y la comíamos cruda. Hoy en día, ¿quién come carne cruda? ¿Alguno que coma carne cruda por aquí? Yo, Romy. Romy sí come, mira, una de las 30 que estamos, ¿no? Y por ejemplo, esas costumbres se nos fueron quitando al paso del tiempo, pero lo que más consumíamos eran los animales que venían a quitar la parte de los vegetales y frutos que nosotros habíamos adquirido, era de no, tú eres peligroso. Y entonces empezaron a hacer los primeros graneros para guardar sus cosechas. Eso lo hicieron por instinto. Nosotros a la supervivencia le podremos llamar instinto. Entonces, por instinto empezaron a sembrar su propio alimento, a recolectarlo, a cazar a los animales que veían como peligroso para sus cosechas y empezaron también a tenerlos ya domesticados para consumo. O sea, estamos hablando que eso fue miles y miles de años. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, en muchas de las regiones alejadas de lo que son las ciudades, muchas veces siguen haciendo lo mismo. Pero actualmente, la mayoría, con todos los que vivimos en la ciudad, ya no cazamos animales. Ya nos estamos perdiendo esa parte que hicieron nuestros queridos antepasados. Entonces, bueno, ellos comenzaron a pescar, a cazar, y se empezaron a conocer entre ellos mismos, entre sus comunidades. Entonces empezaron a hacer los trueques. Ay, ¿sabes qué? Yo tengo carne de venado. ¿Tú qué tienes? Ay, yo tengo calabaza. Ah, pues dame. Entonces empezaban a hacer estos trueques sin dinero y sin nada. Ellos solitos empezaban a hacer sus trueques de alimento. Era lo principal porque teníamos que sobrevivir. Ahora, también se empezaron a vestir con las pieles de los animales. Hasta la fecha se sigue usando la piel de animal para vivir en muchos casos. No en todos, pero todavía se sigue utilizando. ¿Ok? Ahora, nuestro mayor hallazgo cuando vinieron, cuando descubrimos más alimentos de los que ya teníamos cuando nosotros llegamos aquí, fue la conquista
el descubrimiento de América por Hernán Cortés. Él venía de otro continente que tenía completamente alimentación diferente a la que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando llegan, nuestro querido gobernador Moctezuma les regaló cacao, papa, maíz. Ellos vieron que nosotros teníamos estas riquezas y se las llevó a Europa. Pero los europeos también nos dejaron muchos animales, muchas vegetales que nosotros no conocíamos. Cuando nosotros empezamos a hacer estos trueques con ellos, porque era como un regalo por haber venido, por haber estado, por haber, no sé, ellos tenían sus planes en otro momento, pero Hernán Cortés sí venía buscando riquezas en oro, cosa que nosotros no teníamos. Lo que más se hacía aquí en México era el jade. ¿Todos conocemos el jade? Levanten su manita, Sí. ¿quién conoce el jade? Sí. Los que son más chiquitos, los que Sí. son más jóvenes, tal vez no me digan, no, tal vez no sepamos qué es, pero es una piedra preciosa en color verde. Déjenme les enseño como qué color. Es un verde, entre verde y azul, muy bonito, con el cual se hacían todo tipo de joyerías, y ese era nuestro, pues como si fuera nuestro oro. Pero el que más llamó la atención fue el cacao, que ahora conocido como chocolate. De ahí en Europa se lo llevaron y ellos empezaron a ver que tenía magníficos beneficios, porque con una bebida que era amarga, todos los tripulantes tenían más energía y podían trabajar más. Y esto se debía al cacao. Entonces, para Hernán Cortés fue el mayor descubrimiento. Cuando se lo lleva a Europa, dicen, mira, sembremos. Hay tierras que sí se dieron, hay otras que no. Pero empezaron a ver, ya comercializar lo que es el cacao en Europa. Nosotros no, nosotros nos quedamos con las cosechas y a nosotros se nos empezó a dar todo lo que nos trajeron, que fue trigo, mijo, soya, también nos dieron las espinacas, las zanahorias, berenjenas vienen de Europa. Debo informarles que no son mexicanas, entonces vienen de allá, pero las adoptamos porque afortunadamente aquí en México nuestra tierra es muy fértil y se da todo lo que cosechan, se les va a dar, porque tenemos una diversidad en tierra que es impresionante. Tenemos todos los climas, tenemos selva, tenemos océanos, tenemos frío, tenemos calor, pero no tenemos nevadas. Si se dan cuenta, en muy pocos lugares de la República Mexicana realmente hay nieve como tal. Y eso ayuda mucho a florecer todos los cultivos porque no los queman. Cuando llega a subir un poquito la temperatura, que es cuando se queman las siembras y perdemos mucho, es muy poquito lo que se llega a perder en este caso. Pero bueno, en esta cruzada que hubo entre Europa y América, es cuando se empieza a hacer el mayor intercambio de vegetales, frutas y sobre todo el café. ¿Alguien sabe de dónde viene el café? Levante su manita. Ay, ¿Quién dice por ahí? Rosy. Rocío tiene la mano levantada por ahí, nos está enseñando un collar de jade. Ese es el jade. Mira qué bonito está. Buenísimo. El café proviene de Etiopía. Mira, alguien hizo su tarea. Efectivamente, el café no es de México. El café viene de Etiopía, el cual nosotros al momento de que llega Hernán Cortés, nos empieza a traer todo lo que él traía. Por ejemplo, el arroz. ¿Alguien sabe de dónde viene el arroz? De China. De China. Creemos, nuestra falsa creencia es que el arroz viene de China porque allá lo consumen mucho, pero el arroz viene de la India. De la India pasó a Europa,
Europa lo trajo Hernán Cortés para acá. Pero realmente el arroz es de la India. Entonces, así hubo un manejo de alimentos donde ya todo el mundo, con los barcos que iban y venían ya todo el tiempo, nos dio a nosotros el abrir del mundo, porque todo lo que no había aquí en México empezó a llegar, pero se llegó para quedarse. Ahora sí podemos decir que todo vino, se quedó aquí y se empezó a dar en esta tierra tan fértil que nosotros tenemos. Entonces, ahorita nosotros podemos decir, no somos los pioneros de todos los alimentos, pero sí hoy en día tenemos todo lo que te quieras, lo que quieras probar. Sin embargo, en otros continentes no tienen lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que a nosotros nos da un plus, porque tenemos esta gran variedad. Aquí les dejo una imagen, por ejemplo, de dónde vienen todos estos alimentos, dónde se originaron y qué es lo que nosotros principalmente estamos aportando. Por ejemplo, el chile sí es 100% mexicano, ese sí es de aquí, y el chile sí se lo llevaron a Europa, de Europa a la India, de la India a Asia, y de ahí ya se empezó a diversificar toda la alimentación. Por eso es que nosotros somos un continente muy vasto en todo lo que tenemos de alimentación. Por ejemplo, la pimienta, el orégano, el jengibre, que son condimentos o especias que nosotros no conocíamos, también llegaron de Europa. Y esto fue la llegada de Hernán Cortés para acá. Pero Hernán después llegó a Cuba, se encontró otras cosas y también los trajo. O sea, aquí hubo una diversidad, pero principalmente es una transición alimentaria en estos procesos de cambio que nos empezaron a dar de todo, pero aquí se quedó. Si ahorita yo, por ejemplo, les hablo de los dátiles, no son muy conocidos, pero todos conocemos los dátiles, las habas, el trigo, la lechuga, el pepino. Bueno, debo informarles que esos son adiciones de nosotros. Bueno, hacia nosotros más bien. Pero aquí se quedó. Y nosotros tenemos esta diversidad de alimentos gracias a este proceso de cambio. Entonces, bueno, ya estamos en los aztecas. Ya llegó Hernán Cortés, ya nos dio todo, a nosotros ya nos dejó rico en toda la extensión de alimentación. Y también en animales. En los barquitos se traían a estos animales porque se los comían, lamentablemente eran alimento, los animales siempre fueron alimento, que nosotros los empezamos a domesticar, pero efectivamente los gatos, los perros, también no los comíamos antes. Ahora no sé quién coma gato y perro el día de hoy, pero prefiero de mascota a mi perro. Y bueno, estos animalitos vinieron también de Europa, de Asia, Grecia, Turquía, y bueno, principalmente antes lo que hacíamos es de que sí, nos alimentábamos de carne, pero nuestra alimentación principal fueron frutas y verduras, que era lo que nosotros cosechábamos y que nosotros teníamos a la mano en el patio trasero de la tierra que teníamos. Vinieron muchos cambios a partir de ahí, pero todos fuimos creciendo. ¿Ustedes saben cuándo fue la revolución industrial? Yo sí. ¿Quién dijo yo sí? La revolución industrial tuvo algo muy importante para nosotros, ya que por ejemplo, con esos utensilios que nosotros empezamos a tener a la mano, empezamos a cultivar y empezamos a cosechar en gran cantidad. Entonces, a veces ya nos decían, oh, es que mira, tú tienes muchos hongos, tú tienes muchos, te lo intercambio por otras cosas. Entonces, la misma población, la misma comunidad empezaba a hacer sus cambios de alimentación. Entonces, aquí todavía lo podemos ver en algunos casos, en que, por ejemplo, dices, bueno, voy a una fiesta, ¿qué llevo yo? Tú llevas las tortillas, tú llevas el queso, tú llevas para hacer quesadillas. O sea, eso para nosotros todavía es un trueque sin tener que pasar por lo monetario.
esta alimentación que nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, esta imagen que les puse, es como antes, nosotros en toda la extensión de la palabra, era lo que comíamos, no había más. No teníamos por qué tener más porque era suficiente para alimentarnos a nosotros, a nuestras familias y para hacer trueques en este caso. Entonces, siempre fuimos, en México siempre hubo la agricultura, la ganadería, el comercio del pescado, y bueno, después con el paso del tiempo, pues fue creciendo la población, entonces teníamos que alimentar a más. Todavía hace algunos años, no me van a dejar mentir, pero hay familias que tenían de 12 a 18 hijos, y estoy hablando de hace unos 50 años, no más. Eran familias grandes que tenían que alimentar, entonces obviamente las cosechas tenían que ser abundantes, muy abundantes, y no solo, por ejemplo, decía un agricultor alguna vez me comentó, es que yo solo en mi tierra solamente se da maíz, no puedo cultivar otra cosa porque se seca. Entonces ahí es donde viene toda esta parte de industrializar y empezar a comercializar lo que ellos producían. Les estoy hablando de no muy lejano, o sea, fue en la década yo creo que de los 80s, 70s, que fue que se empezó a hacer esto. Entonces, algo importante que es la transición alimentaria como hoy la conocemos, como les hablaba, es el paso del tiempo. Fueron saltos entre lentos, pero a la vez muy veloces y muy agresivos para que se pudiera dar este cambio. Entonces, bueno, repasemos rápido. En la prehistoria, nuestro principal alimento en México era el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, los aguacates sí son mexicanos, y los tomates, las papas también, y tenemos también el cacao, la piña, la yuca y el camote. Esos ya son de origen mexicano. Entonces fue lo que se llevó. Y bueno, en el tiempo moderno, nuestra dieta tradicional, que fue cosechar, consumir lo que cosechamos, a los alimentos industrializados, que ahorita vamos a hablar de ese cambio que vimos nosotros. Entonces, en esta imagen la dejo muy clara, de nosotros cultivábamos, nosotros cazábamos nuestro propio alimento, y nosotros manteníamos a nuestra comunidad todavía satisfecha en este caso. Cuando fue creciendo la población, fue cuando tuvimos que hacer estos grandes cambios. Digamos que siempre fuimos cambiando conforme fue cambiando la humanidad, que es básicamente lo que nosotros hacemos. Sí me escucho porque siento que oigo algo raro. ¿No seré yo? No, sí, todo bien, te escuchamos bien. Yo dije, se me fue el internet. No. Ok. Perfecto. Entonces, al haber un pedacito de tierra, se empezaron a comprar estas tierras. Estas tierras ya eran de los ejidos. Los ejidos eran los que tenían estas parcelas de tierra y donde ellos eran los dueños de toda la cosecha y de todo lo que se hacía. Los trabajadores eran gente del mismo pueblo que trabajaba para este jefe que le decía, ok, si tú cortas la cosecha, hacemos todo, yo te doy de comer. Entonces, para sobrevivir, todo el mundo decía, bueno, pues yo lo hago. Si lo único que me interesa es tener alimento para mí, para mi familia, así es como se empezó a crear el trabajo. El trabajo era pagado con vales o ¿cómo se llaman? Como cheque, digámoslo así, que les daba el jefe, se los daba a cada uno y lo cambiaban en la misma tiendita que tenía el patrón. Ahí compraban arroz, frijol, lo que hubieran sembrado y con eso se los llevaban a su familia. Entonces ahí creció el primer comercio. Ahí fue cuando se descubrió que si trabajaban podían remunerarse de algo, pero solamente podían comprarle al dueño. O sea, sí, era un monopolio que se empezó a crear
entre cada uno de pedacitos de tierra, cada uno hacía su negocio así. ¿Quién salía ganando? Si lo vemos como descabellado, ganaba el dueño, pero no, ganaban todos, porque ellos tenían su supervivencia de alimento simplemente quitando los cultivos y ayudándole al jefe, que era lo que más estaban, lo que hacían en estos trabajos. Ya después empezaron a comercializarlo, lo empezaron a vender en otros, entonces ya empezaron a crear las grandes empresas o industrias donde se empezaban a distribuir los alimentos. Aquí viene la revolución industrial, que fue la que más nos dio un poquito para hacer que todo se distribuyera a cada una de cada persona de toda la población. Empezaron a ver los envasados, si mal no recuerdo, empezaron a ver que se conservaban los alimentos en botellitas de vidrio, botellas de vidrio con cera y un alambre. Era como se empezaban a conservar más tiempo los alimentos. Entonces metían frutas, metían verduras, los sellaban y los ponían a calentar. Este fue nuestro primer, digamos, conservación en la parte de industrial, en la parte industrial, ¿ok? Me parece que fue en el año de 1800, por ahí más o menos, que se empezaron a usar latas. Las latas no eran antes para nada parte de nosotros, sin embargo, ahora son importantes porque conservan más los alimentos. Anteriormente no se le ponía nada de químicos, los alimentos eran cerrados al vacío y se conservaban completamente los alimentos. En la actualidad tenemos adición de ciertos químicos para preceder la vida de estos alimentos y que no se echen a perder. Digamos que quitamos las bacterias para que no sigan el proceso de putrefacción que tiene los alimentos normalmente. Aquí, por ejemplo, esto vino de Europa. Nosotros no lo inventamos. Nosotros, ¿cómo era nuestra forma de conservar los alimentos anteriores? Bueno, ay, se me fue una, me faltó una. Nosotros conservábamos nuestros alimentos en la cuestión de secado al aire libre, que era como nosotros conservábamos estos alimentos. Lo hicieron los nómadas desde el principio. Ponían a secar los trozos de carne que tenían, los ponían a secar así como si fueran en un tendedero. Todos conocemos el tendedero, ¿verdad? Que era un cable o un alambre o un mecate, que bueno, todavía no existían los mecates, pero en algo los ponían a colgar. Y si no, los colgaban en los árboles. Se secaba la carne y era lo que comían durante el tiempo que no tenían casa. Entonces, esta alimentación que nosotros hoy conocemos, estos conservados, todos conocemos la carne, por ejemplo, como, ¿quién come machaca? Levanten su manita. Yo ni sé qué es machaca. Ah, ok, te voy a explicar qué es machaca, mi vida. La machaca es una carne que se seca, pero es un poco dura porque como está seca la tienes que morder y rasgar con tus dientes. Pero es un tipo de carne que es seco y te los dan como en unas varitas, así como si fueran tocino. ¿Conoces el tocino? Sí. Ok. Como es el largo del tocino, así son varitas, pero es de carne totalmente seca. Esa es la machaca, mi amor. Con eso se hace un platillo que se llama machaca con huevo. Ah, gracias. De nada, mi amor. Romy por ahí está levantando la mano. Dígame, Romy. Bueno, en realidad la machaca primero se hierve, un poquito se hierve la carne y después se pone con sal y sí se pone a secar, como dices, pero después en el metate se empieza, ya la carne seca, ya está salada, en el metate con la piedra se empieza a pulverizar. A tallar y es como sale la machaca. Viene de carne seca. Ay. Mira, ahí ya usamos dos
conservaciones, dos procesos de Se conservación me en fue el internet. ahorita, como lo conocemos. ¿A ti o a mí? Yo creo No, que pero Yo creo que a ella, porque está quieta. Ay, se fue ok. el internet. Pero No te preocupes, pero sí te no sé en qué entendí me quedé. perfecto. No, yo te escuché clarito todo. Primero la carne se pone con sal, se pone a secar Ajá. y luego en el metate se hace trocitos, bueno, o se pulveriza, no sé Sí, cuál de sí, las dos sí. será. Bueno, ahorita, bueno, ya después era en el metate, pero antes era en una piedra y con otra piedra, o sea, era en piedras. Y después, ahorita ya en Sonora, ya usan metates, pero antes era piedra, piedra. Me Entonces, encanta, porque siguen usando metate. O sea, ¿quién ha usado metate en los últimos 40 años? yo no. Molcajete sí, pero metate no. Exactamente. Entonces, esas tradiciones las traemos desde hace mucho. Mira, por ejemplo, Reci, dijiste algo muy importante. Se usaban las piedras. Las piedras fue una herramienta básica para que nosotros empezáramos a cortar los alimentos y a conocer las herramientas del cuchillo, la cuchara, el tenedor. Pero así comíamos antes y comíamos con las manos, ojo. Las manos eran súper importantes porque era la forma de agarrar los alimentos, o sea, los utensilios se descubrieron y se hicieron mucho después de que nosotros empezáramos a alimentarnos. Y Rosy mencionó algo muy importante, dos métodos de conservación, el secado y el salado. En el salado lo pueden identificar más, por ejemplo, ¿conocen el bacalao? Todo lo que hacemos en diciembre del bacalao es salado. sí, delicioso. Sí, pero conserva mucha sal. Esa es la. Conozco el Pero puedes ponerlo sin sal. Bueno, ahora ya. Ahora sí podemos cambiarle, pero realmente el proceso de salado es ponerle sal, así como tal, a la carne, al pescado, a lo que querías conservar, era ponerle demasiada sal y ponerlo a secar, así al sol, y conservaba toda esa sal. Y así se la estaban comiendo. Después vino, obviamente, ya otros métodos para quitar el exceso de sal, para no ponerle tanto y tener otros cambios de la alimentación. Ahí, eso les estamos hablando de muy pocos años. Pero a ver, ¿quién recuerda un método así antiguo para conservar los alimentos? Es Hans. El más antiguo. Bueno, había un spray, mi amor, naturista. ¿Cuál spray naturista? Ay, perdón. Ya nos metimos en otra plática. Es que me están comiendo los mosquitos, entonces pedí un repelente. Perdón. Ay, sí, por El favor, ponte ahumado. porque no sabes. Perdón. No te preocupes, aquí todos nos pasamos los tips de todo. El ahumado es un método de conservación que también empezaron a usar en la prehistoria, en la historia, ya que se dieron cuenta que cuando lo ponían no al fuego directo, sino nada más con el humo de lo que hacían de la fogata, también los alimentos tomaban otra consistencia y otro sabor totalmente diferente. Y bueno, sabemos que las fogatas de antes eran con leña 100%, entonces imagínate el sabor de una carne o de un pescado ahumado con leña, es completamente diferente a lo que nosotros hoy conocemos. Entonces fuimos enriqueciéndonos durante el paso del tiempo, pero todos estos métodos de conservación se han quedado hasta hoy. Hoy conocemos esos métodos gracias a los antepasados que nos dieron estos métodos. Por eso es importante que nosotros conozcamos de dónde vienen, porque hoy sabemos cómo lo hicieron, por descubrirlo, por error, por lo que sea, hoy tenemos esta gran variedad. Entonces, bueno, después de la industrialización, ahora sí, se industrializó la comida. ¿Qué creen que fue lo primero que se llegó a industrializar? Carne, ¿no? La carne. Efectivamente. Tienen toda la razón.
La carne fue el primer alimento que se industrializó para venderlo a masa. ¿Por qué? Porque se echaba a perder muy rápido. La carne tiene un tiempo de vida si no está dentro de, por ejemplo, un refrigerador. La verdad es que si lo dejas un día, ya empieza a tener putrefacción por ser natural. Entonces, empezaron a ver que con varios métodos de conservación se mantenía lo más fresco que se pudiera. Entonces empezaron a usar las hieleras, que ahora nosotros conocemos como hieleras, pero eran unos baldes con fríos, con el hielo, que ahí metían todos los alimentos y así lo transportaban y lo iban repartiendo en la comunidad o en la ciudad donde vivían. Y, por ejemplo, de repente alguien, por error, descubrió que si lo echaba en una vasija y lo cerraba, se conservaba más tiempo. Entonces, les digo que todo a veces fue por error. El descubrimiento de cómo conservar los alimentos fue causa y efecto, pero pues nos ha funcionado hasta la fecha. Entonces, el primer industrializado que tuvimos fue la carne, después fueron ya las verduras, y bueno, que hoy conocemos todo lo que son los dulces. No, miento, el segundo alimento que se empezó a industrializar fue el chocolate. El chocolate lo trajo Anos. Mande. Según en una película que vi, lo siguiente fue la salsa katsu, que era una forma de conservar y de comer la carne que se echaba a perder antes de que hubiera refrigerador. Y también el cereal de trigo, que también fue un error que lo dejaron ahí y se infló, y eso fue en un hospital. Luego te digo bien el dato porque lo vi en una película. Mira, qué interesante. Sí. Entonces, primero fue la salsa katsu, que incluso empezó a haber una escasez de frascos de vidrio, porque era la manera en la que lo distribuían. Y en la que se conservaba. Sí, claro, los frascos de vidrio creo que fue algo muy importante, porque en eso se conservaban todos los alimentos. Entonces, por ejemplo, el trigo, también hubo una manera muy importante de empezarla a guardar, que fue en harina. Una vez que se cosechaba, pues decían, bueno, ¿y dónde la guardo? Entonces la empezaron a meter como en cuevas. Al momento de que se secaba, se empezó a hacer polvo. Entonces, así se lo comían, en polvo. Y le ponían agüita y empezaron a hacer masita. Entonces, también vieron que esa era una forma de conservación, haciéndolo y pulverizándolo. Entonces, empezaron a pulverizar y a secar todo lo que podían, ya fuera el trigo, ya fueran manzanas, todo lo que se podía secar para tenerlo en conserva, lo empezaron a hacer. Voy a ver esa película que me dicen para que veamos de dónde sale. Sí, pero bueno, pásanos algunos de los alimentos. Sí, la vemos. Es más, hacemos sesión para ver la película juntos. Ándale, es lo que les iba a decir. History Channel. Ahorita la busco y a ver si antes termina la sesión les digo. Hacemos una sesión de ver película y luego dialogar de la película. ¿Qué les parece? Y con palomitas, por favor. Ándale. La película. Sí, claro. Y bueno, algo muy importante también que se empezó, fíjense, los alimentos principales fue la harina de trigo, la harina blanca de maíz, el arroz blanco, la sal refinada, que esa la empezaron a ver que se podía distribuir, y la azúcar refinada, que es la que venía de la caña de azúcar que nos trajeron los europeos. No había en México. Entonces empezó a haber un de azúcar, pero también vieron que el azúcar era un buen conservador de alimentos. Alguien alguna vez dejó, creo que unos duraznos con azúcar y se conservaron mejor que si los hubieran dejado sin azúcar. De ahí se empezaron a hacer las primeras mermeladas. Bueno, lo que hoy conocemos como mermelada. Bueno, esto es demasiado suave. Entonces, bueno, miren, nosotros queremos llegar a una conexión, otra vez, regresar a como estábamos antes de estos alimentos industrializados. Nosotros tratamos de llegar
otra vez a nuestra conexión con la tierra, a la alimentación sana, sin semillas No, yo transgénicas, no oigo. sin hormonas. ¿Me oye ahí? A ver. Sí, todo bien. No, sí, y a perfecto. mí algo le pasó a mi teléfono que ya no oigo, pero no, es mi teléfono. Ya, todo bien. Ok. Entonces, ¿me quedé en dónde? En que tenemos que conectarnos otra vez con la tierra para que ya no haya ni hormonas para crear los alimentos, ni semillas transgénicas, ni ningún químico dentro de los alimentos, porque antes no se usaba, o sea, era completamente al natural. Los agroquímicos sí se empezaron a utilizar para que la siembra no se perdiera y tuvieran más acceso a alimentos. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que cada vez que le ponen algún químico o un agroquímico a esa siembra, es lo que nosotros también nos estamos consumiendo. Ese químico también entra en nuestro cuerpo y no estamos diseñados para digerir ningún tóxico. Entonces, tenemos que regresar a la alimentación sana, orgánica, sin químicos, sin nada, y ser parte de un ecosistema donde nosotros sabemos que somos importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando nuestro propio alimento, recolectándolo y aparte haciendo la rotación. ¿Saben qué es la rotación en la siembra? Uh-huh. Bueno, no me responde el experto porque si no me va a dejar en... Que va sembrando lo que toca en cada estación, en cada mes. Exactamente, en cada temporada. Exacto, nosotros tenemos que ver exactamente que por el clima que nosotros tenemos, qué es lo que se nos va a dar. Por eso nosotros vamos rotando esta tierra con la alimentación que va por temporada. Entonces, si nosotros utilizamos una tierra sana, semillas libres de cualquier químico, abonos orgánicos y usamos la rotación, tendremos toda la variedad de verduras, hortalizas y frutas que nosotros necesitamos para subsistir. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué es lo que más se les antoja? Chocolatito de pollo. El ponche. El chocolate. Un caldito. Chocolate. Pero ¿estamos conscientes que todo lo que me están diciendo es caliente? Un tequilita. No, hombre, pa'l frío. Pero hablemos de que, por ejemplo... No, ya nos antojó, ahora nos va a tener que invitar el sábado 1. Sí, el sábado. Anda. Entonces, por ejemplo, cuando hace mucho frío a nosotros se nos antoja lo caliente, obviamente porque tenemos frío, pero ¿qué vegetales son los que nos van a dar calor por sí solos? Entonces nosotros empezamos a buscar la papa, alimentos, exacto, altos, nosotros le llamamos altos en carbohidratos. Uh-huh. En carbohidratos o alto índice glucémico, que es como nosotros lo derivamos, pero es lo que nos va a aportar a nosotros la energía para no tener frío. Eso es importante para que nosotros tengamos esta temperatura corporal equilibrada. Si no, tenemos frío todo el día. Ahora, cuando hace calor, ¿qué es lo que más se te antoja? Los pepinos. Pepinos, ajá, jicamita. La salchicha. Exacto. ¿Por qué creen que se nos antoja? Lechuga, jícama. Claro, porque pero ¿por qué mucha creen? agua. Ahorita verá la cara de mi mamá, espera. Exactamente, se nos antojan porque son los alimentos que contienen más agua. Y el agua que hace al entrar en nuestro cuerpo nos refresca y nos va, exactamente, y nos va a regular esta temperatura que nuestro mismo cuerpo es el que nos está dando. Entonces, para que se den cuenta, nosotros sí por temporada tenemos cierto gusto por determinados alimentos. Oye, Sheila, ¿puedo decir algo? Claro. Yo tengo como una teoría, que digo, no sé si me van a pegar o no, pero
como que con todo esto de regresar a la naturaleza, de regresar justo a escuchar a nuestro cuerpo, escuchar lo que las estaciones nos dan, etcétera, pues yo sí creo que todo este tema de la alimentación y de o sea, todo este problema, por ejemplo, que dicen que el ganado contamina y entonces que no comas carne porque contaminas el planeta y que, o sea, creo que todo esto se debe muchísimo a... ¿No has oído eso? Sí. No, es que estoy pensando en eso. Entonces, yo creo y creo firmemente que todo esto no es porque comas carne o no. Se trata porque justo no respetamos estos ciclos. Lorenza, justo no respetamos estos ciclos y entonces queremos tener de todo las 24 horas, los 365 días del año en todas las tiendas habidas y por haber. Entonces, hay un desperdicio impresionante que yo no sé dónde se pueden encontrar esas cifras de lo que se debe de desperdiciar que no se consume en las tiendas. Y entonces, claro, hay un desorden en el equilibrio del consumo y entonces, claro, o sea, comer carne contamina, pero también comer aguacates, porque ahora en Michoacán están tirando árboles y bosques enteros porque el aguacate es un negocio. Entonces volvemos a lo mismo. El problema no es comer aguacates, el problema es el dinero, el poder, la producción, el exceso de consumo, no de consumo, de producción, porque si ojalá se consumiera todo lo que se produce, o estoy equivocada. No, tocaste un punto súper importante porque nosotros sí tenemos que tener un equilibrio y tenemos que darle a la tierra ese equilibrio que nosotros estamos necesitando. Y sí, efectivamente, este punto importante donde como todos los alimentos ya son comercializados a nivel de escalas masivas, porque de verdad somos muchos humanos. O sea, de verdad, todos los que comemos diario, pues tenemos que tener este abasto de alimento. Pero tú crees que de verdad es yo no creo que sea porque somos muchos humanos, porque si tú, ojalá que todo lo que sobra hoy de carne en Superama se repartiera entre los humanos que no comen. O sea, yo creo que el problema no es que haya muchos humanos, el problema es que la repartición por los suelos y además hay un desorden, ¿no? Sí. Mira, bueno, perdón, es que ya no quiero. No, dale, no, sí, háblale. Me da pena. No, al contrario, para eso estamos. Una vez fuimos con Alma, que Alma también, Alma me ayuda a mí aquí en la casa y ella es de Michoacán, de Angangueo. Y entonces, bueno, ella está muy metidísima con nosotros aquí en el huerto que tenemos en la colonia, y un día fuimos a su casa, a conocer su casa, y entonces, pues que comemos ahí en mi casa, en la cocina, en la nafra y la no sé qué. Vamos por carne, órale. Llegamos a la carnicería de Angangueo, y había lo que quedaba de la vaca de ese día en el pueblo. Y entonces, claro, tuvimos bisteces de no sé qué partes de la vaca, ¿no? Y así, pues alcanzan 3 de aquí, 3 de acá y 3 de allá. Y se acabó la vaca y entonces ya nadie come carne, entonces comemos otra cosa, ¿no? No había un súper en donde hubiera de todo, y así debería de ser. O sea, así, pues, ¿cuál sobreproducción de vacas, no? ¿Cuáles árboles talados? A mí me hace mucho sentido eso, mucho más que el decir que somos muchos y la comida no alcanza. Es que ahí te va un punto. Totalmente. Yo pienso también, Majo, aprovechando tu comentario, o sea, ¿qué es ese tema del abuso, no? O sea, de no darnos cuenta en las acciones diarias que tomamos, de exigir y exigir y exigir constantemente, ¿no? O sea, y el tener que tener siempre sobrado y, por ejemplo, papaya todo el año, jitomates todo el año, cuando las cosas no son así, ¿no? Entonces, y sobre todo como el tema de que algunas personas están en pobreza y no tienen nada que comer, y a otras personas como nosotros tenemos nuestra cosecha todas las semanas y tenemos ese privilegio, ¿no? Entonces, también el alterar tanto a la naturaleza con químicos, con hormonas y con todo esto que Sheila nos comentaba, para acelerar los procesos, y lo quiero ya y lo quiero como yo quiero y lo quiero gordito y lo quiero con tantita grasita y luego este corte, ¿no? O incluso cómo hemos modificado las especies, ¿no? Y cómo hemos creído que somos como dueños de esto y lo hemos alterado a nuestro gusto y disposición. Entonces sí está cañón y creo que es un tema, y justo es lo que tratamos aquí de hacer, ¿no? De hacer conciencia sobre lo que le estamos pidiendo, ¿no? Al final,
hay que ser súper, tenemos que darnos cuenta que lo que nos está ofreciendo el mercado, digamos, es porque nosotros lo estamos pidiendo y si nosotros no somos conscientes y tomamos decisiones, pues al final Walmart va a seguir dándonos lo que quiere, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, esa es la típica frase, cuando no es cierto, ¿no? Nosotros no somos los expertos en producción, o sea, tú tienes que decirme, ahorita no hay, ya no alcanzo la carne, ¿no? Ahora vete por los frijoles o rellénate Justo, de arroz, justo. ¿no? Y no, al contrario, solo como por tal de vender más, producen más y no nos educan, ¿no? Entonces, mucho de lo que tratamos de hacer acá es eso, educarnos, y esta sesión es un claro ejemplo de eso, educarnos, sensibilizarnos con estos temas. Y aprovechando que tengo el micrófono, rapidísimo, chicos, todos los que están conectados, porfis, para que nos ayuden a saber bien cómo llegar a más, ayúdenos contestando la encuesta. En su computadora está abajo en la sección de votación y en su celular está arriba en la sección de votación. Avísenme si sí la ven, porfis. Y son 3 preguntitas muy rápidas, de opción múltiple, muy, muy rápidas, pero nos ayudan muchísimo. Entonces, porfis, contesten la encuesta. Che. Bueno, sigo con ese tema, es que no acabamos, Majo, pero... Es que no me aparece la encuesta. Por ejemplo... Ay, gracias, Mercedes. A ver, ¿no te aparece la encuesta? ¿Alguien No, más yo estoy en celular. ¿Arriba? ¿Puedes checar tú arriba? ¿Alguien más me puede decir si ven sus encuestas, porfa? Porque aquí me sale que está activa. A mí sí me salió, ¿eh? ¿Sí? A mí me apareció justo cuando entré. Exacto. ¿Es eso? Yo también, entonces ya la contesté. ¿Ya? Ah, ok. Gracias. Ya. Nada de nada. Ok, entonces mira, déjame continuar con el punto que decía Majo. Sí tiene mucha razón en que nosotros tenemos la sobreproducción, pero solo es como en el área de la ciudad, en el área de urbanización. Los supermercados han existido por el desarrollo, es un negocio, al fin y al cabo ellos tienen un negocio y nosotros lo que hacemos es comprarles porque no cultivamos. Nosotros no nos salimos a cultivar, nosotros no salimos a matar a la vaca y obviamente tenemos que consumir los productos que nos están ofreciendo. ¿Qué es nuestra forma más fácil? Dentro de la ciudad, la forma más fácil es ir al supermercado, al mercado local, a los mercados ambulantes, que ya mucha gente a veces no va. Bueno, con la pandemia creo que nadie ha ido a un mercado ambulante llamado tianguis. Yo me acuerdo que conocí a alguna persona que me decía, ¿qué es un tianguis? ¿No? O sea, como que no conocía. Pero muchos estamos dejando esa parte de comprarle a la gente local o a los mismos productores, porque el supermercado lo tiene 24/24. O sea, de verdad, a mí me impresiona cómo hay un súper abierto 24 horas. Ok, a las 3 de la mañana se me antojó un chocolate y de verdad hay un súper abierto a las 3 de la mañana donde voy a ir por un chocolate. Y hay todo. Y nos vamos a los extremos. Donde hay mucho, también hay poco. Hay mucha pobreza todavía en México. Si nosotros no nos vamos dentro de la ciudad, si nos empezamos a ir un poquito por fuera de la ciudad, en los pueblitos, en gente que todavía está muy en las montañas, muy aislado de lo que son las grandes ciudades de cada uno de la República, todavía hay pobreza. Lamentablemente tenemos los dos extremos. Lo que a nosotros nos sobra, hay algunos que todavía les falta. Sí tenemos que buscar un equilibrio. Es parte de la naturaleza que tengamos que buscar, pero por ejemplo, hay muchos que han dejado de ser agricultores. Como papás, hablando de antes, como papás nosotros decimos, yo quiero darle más educación a mi hijo de lo que yo tuve. Entonces, todos esos agricultores trabajaron y trabajan mucho para mandar a sus hijos a la escuela, para que sus hijos tengan otra educación. Pero cuando ya tienen esa educación, a nosotros nos educan para trabajar en tiempo y forma, adquirir la moneda y nosotros poder comprar el alimento. Así estamos diseñados, así nos están haciendo pensar que de verdad solo trabajando podemos tener alimento. Y eso es
lo que se ha venido haciendo durante los últimos 50, 60 años. Recuérdenme por ahí, quien tenga conciencia, las abuelitas que estudiaron. Primaria. Exacto. Costura. Y eso, algunas. Costura. Oye, tu abuelita estudió costura, qué bendición. La mía ni la primaria acabó. No, o sea, como que hacían cosas con sus manos, bordaban y tejían, ¿o no? Claro, incluso aprendían desde casa, ¿no? Eso se aprendía porque era el deber de la mujer. El deber de la mujer era estar en su casa, atender a todos los santos hijos que Dios le dio, que fueron 18 hijos, y los tenía que atender. Y el hombre era el proveedor. O sea, así siempre ha sido. Acuérdense que desde antes, desde que fuimos nómadas, los hombres cazaban y las mujeres cultivaban y cocinaban. Hasta la fecha seguimos tal vez haciendo, y digo, actualmente ya se han ido cambiando estos patrones, pero es como las culturas todavía se siguen manejando en muchas partes del mundo. Entonces, Majo bien decía, nosotros tenemos que comernos lo que hay, no tener sobreproducción y dejar que los animales crezcan normales. ¿Por qué? ¿Por qué inyectarles hormonas para tener más carne? No, a ver, cada animal tiene su proceso. Si es flaquito, bueno, pues ya es flaquito. Si es gordito, pues bueno, ya es gordito, ¿no? Pero dejarlo en su tiempo. Y creo que como lo viste ahora, Majo, en tu viaje, creo que así todos deberíamos de tener, pero la realidad es otra. Nuestra realidad es que la urbanización, con todo el cambio, ha venido a traernos otra cultura totalmente diferente. Ahorita, ¿quién cultiva su propio alimento? Bueno, independientemente de nuestro huertito, ¿no? Pero Aquí, a ver, levanten las manos quienes aquí están en huertos en casa. Manos virtuales, porque... ¿Quién qué? ¿Quiénes están en huertos en casa? ¿Quién cultiva en su casa? Así sea en un pedacito en donde tenga. Juan Luis es el único que ha levantado la mano. Majo, tú también. Adri, tú también. Eso, mi Gaby. ¿Me avisas? Exacto. Okay, somos muy pocos los que estamos cultivando en nuestro pedacito de sol que nos llega a dar. Ok, la mayoría tal vez vivimos en un edificio donde no tenemos un pedacito de tierra, donde a veces ni un balconcito como que le dé el sol, lo tenemos en una ventana, ¿no? Pero esto ha ido por toda esta urbanización que nosotros hemos tenido. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que empezar a regresarnos a cultivar lo que vamos a consumir. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos el programa que dice, en un pedacito, aunque sea de sol que tengas, pon una macetita y cultiva jitomates, si tú quieres. Cultiva chiles, cultiva lechuga. Todo se nos puede dar. Tenemos, como les mencioné, una tierra muy rica en nutrientes que va a dar que todo lo que nosotros cosechemos se nos va a dar. Entonces tenemos que conectarnos con este pedacito de tierra, ser parte de este ecosistema y sobre todo ser una comunidad donde tengamos este conocimiento y podernoslo transmitir entre nosotros. ¿Cómo queremos regresar a hacer, digamos, esta ecología? Podemos empezar con nuestra ventanita. Ahorita nosotros tenemos un pedacito de tierra que nos están ofreciendo para que nosotros tengamos el regresar a esto. ¿Qué pasaría si yo hoy les digo, a cada uno de ustedes les voy a dar 50 metros de tierra? ¿Qué harían? ¿Cultivar? ¿Qué cultivarían? Un edificio. Qué mal. No es cierto, no es cierto. Dice Adri en silencio, activar la agricultura familiar, claro. Juan, por ahí, abran sus micrófonos, pueden hablar, acuérdense que es sesión de diálogo. ¿Sabes qué? Yo creo que
pensamos que elegimos, o sea, pensamos que somos unos entes que estamos eligiendo nuestras dietas. Mejor no me dejes hablar. logramos sacar María José. ¡Que Majo hable! ¡Majo! ¡Ay! Que apague tu micrófono. Ya. No, si quiere participar, que diga. Sí, está bien. Yo rapidísimo para que participemos todos. Perdón. Se supone que... Estoy diciendo que ya tenemos semillitas de nuestro huerto, ya salieron unas semillas orgánicas, ya son nuestras. No, y da una emoción increíble ver una primer... No, es increíble, no, sí está padrísimo. Pero bueno, lo que quería decir es que creemos que somos personas que estamos eligiendo, o sea, como que nos creemos con ese poder, pero realmente es al revés. O sea, el sistema nos está eligiendo a nosotros para hacer lo que se le pega la gana con su industrialización, exceso de utilidades y alterando todo, ¿no? Todo el ecosistema. Entonces nosotros no estamos eligiendo nada. Tenemos que regresar a esa responsabilidad de, oye, yo quiero elegir y de acuerdo a mi ecosistema, ¿no? Respetar estaciones, respetar horarios, respetar cultivos, regresar a esta dieta mesoamericana que les digo es tan rica, tan variada y no estar con dietas monótonas, que fue a lo que llegamos, por lo que nos explicó Sheila, industrialización y demás, terminamos en dietas monótonas que no aportan muchos nutrientes y que por lo tanto hay desnutrición y por lo tanto hay obesidad y están estos dos extremos y siempre buscar este equilibrio, pues es lo ideal, ¿no? Claro, y al final, o sea, son cosas que nos están afectando tanto a nosotros por lo que estamos comiendo, por lo que estamos perdiendo incluso de culturalmente, y también al planeta, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros como comunidad tenemos que agarrar las riendas de nuestra vida en nuestras manos, como dice Adri, y decir, no, o sea, no quiero eso, ¿no? O sea, no elijo me encanta... No me acuerdo, creo que estábamos hablando del kiwi. Me encanta el kiwi, pero no lo elijo porque sé que no es lo correcto para mí. O sea, es cuando nosotros, me acuerdo que en unos cursos que he tomado, es como el dinero le estás aprobando algo. Tu dinero es decirle, sí, te apruebo, ¿no? Es como darle fuerza a algo. Entonces, cuando nosotros estamos comprando algo que va en contra, y luego no nos damos cuenta, porque de verdad que no lo hacemos en mala onda, ¿no? O sea, es porque no estamos, no somos conscientes de lo que implica, no somos conscientes de que tus frutas volaron en avión, o sea, ya con eso ya contaminaron mucho más de lo que te pueden nutrir a ti, ¿no? Solo por el placer de comértelo, ¿no? Entonces, sí es súper importante que nosotros seamos los que tomamos las decisiones y poner un hasta aquí a todo este tema de la industrialización y todo esto. Mi Juan también tenía algo que comentar por ahí. Sí, hoy estaba justo platicando del tema, ¿no? Porque por ahí mi papá fue al médico porque andaba mal del estómago y dijo, no, pues coronavirus, ¿no? Ya valí. Y no, al final solo le dijeron, eres muy tragoncito, muy antojadizo y tienes que aprender a comer mejor, ¿no? Digamos, y entonces le dijeron una dieta, unas medicinas y ya. Entonces, yo le decía mucho que al final lo que, creo que ya lo comentaron, pero una forma de verlo es nos conectaron, fíjense qué grave. Bueno, no qué grave, la verdad es que qué posibilidad tenemos. O sea, nos hicieron pensar que una Coca-Cola fría nos genera placer. Y nos vendieron también la historia que así sucede. Entonces, si nosotros como comunidad podemos contar una historia diferente, creo que va a ser un tema de que me desconecto de una realidad y de una forma y me conecto a otra en donde el placer me lo va a dar la lechuga y va a ser tan importante y tan grande como el otro, porque en realidad viene nada más de una historia y de un contexto que apoya y que cree fielmente y replica esa historia. Pero si nosotros, por eso es el tema de comunidad, si nosotros en comunidad logramos apoyar el cambio de nuestro contexto, entonces vamos a poder crear este nuevo ente, esta nueva historia a la cual nos vamos a poder conectar. Porque va a ser muy difícil que un individuo solito se aviente el tiro de contarse la historia, mantenerse en esa historia
y no contar con la fuerza y la energía de todo un grupo para proveer la fuerza del cambio. Entonces, creo que el modelo lo iremos descubriendo, pero de verdad, Sheila, mil gracias que estás generando estas ideas, porque al final es eso, sabemos que el modelo al que estamos conectados no es el ideal, ¿no? Pero necesitamos generar la historia y el modelo y el contexto al cual nos vamos a conectar. Y de verdad me emociona mucho escucharlas y escuchar a los huerteros porque estamos en ese proceso de ir generando nuestra nueva historia, ¿no? Y bueno, eso es súper emocionante. Y es así de fácil, ¿eh? Yo creo que mucha de esta gente que se está muriendo de diabetes, que cree que con una dieta ya la hizo, pero que no tiene acceso a alimentos de otro tipo y de verdad es increíble que eres un adicto al azúcar y al sistema de alimentación actual, emocionalmente y físicamente, y pues no vas a poder solo. O sea, si te siguen poniendo en tu alacena, en tu súper, en tu despensa, te siguen poniendo los productos a los cuales ya eres adicto y ya estás rendido, o sea, ya no puedes prescindir de ellos, pues creo que el cambio se vuelve una ilusión en la que nada más aumenta la frustración y por ende vuelves a buscar el placer en donde sabes que existe, ¿no? Entonces vuelves a agarrar la Coca-Cola, ¿no? Y bueno, dices, ya, pues lo que me dure el cuerpo y de algo me tenía que morir, ¿no? Pero si nosotros logramos generar esta fuerza, esta energía, esta nueva historia y apoyarnos para que en la alacena exista la medicina, digamos, por contexto, porque ya vivimos en esta nueva realidad como grupo, pues bueno, me ilusiona muchísimo que ya mi papá no pierda ese gusto por la comida, ¿no? Es que yo soy un gran apreciador de la comida y me genera un gran placer. Digo, no, Dios mío, es cosa nomás de conectarte a la comida que es de veras, ¿no? Y generar el mismo placer. Pero bueno, ya me extendí un poquito. Mil gracias, Sheila, y qué padre escucharlas y estar teniendo filosofar un ratito con todos ustedes. Gracias. Sí, está padrísimo esto. Yo me acordé ahorita de una frase que creo que la escuché justo de un mercadólogo de Coca-Cola o algo así, pero él es muy bueno en el sentido de que trata de hacer de conciencia y trabaja con grandes marcas, pero en pro de ciertas cosas, bueno, ahí. Pero creo que decía así, somos las historias que nos contamos, ¿no? Y va muy de la mano con lo que Juan dice, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que Coca felicidad y así, y ni siquiera trae tanto beneficio, ¿no? Es algo también de una satisfacción inmediata, ¿no? Lo mismo de no aceptar los procesos de la naturaleza, que cuando la carne esté, o que cuando el árbol dé, o que la temporada, es lo mismo con nosotros, ¿no? Quiero mi galleta y la quiero ya, quiero mi chocolate y lo quiero ya, ¿no? Cuando para todo hay ciclos y hay que entender también nosotros que el placer va a llegar de acuerdo a lo que nos vayamos contando, ¿no? Y de acuerdo a los valores que vayamos inculcándonos nosotros mismos y a nuestras familias y demás. Y pues sí, o sea, definitivamente es muchísimo más rico ir, bueno, y yo también lo siento, de estar aquí, poder filosofar con ustedes de estos temas que tanto nos mueven. Y así es como se empieza a generar la energía social, ¿no? O sea, poquito a poquito, nosotros que nos vamos consolidando, nos vamos fortaleciendo juntos, podemos ir pasando la voz a más y a más y a más personas, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, bueno, ya vas, Michelle. No, efectivamente, y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a dar esta pequeña información para tener otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Y sí, muy cierto tienen el que la mercadotecnia también ha hecho mucho su labor y de repente, a ver, ¿por qué no ponen la sandía me da el placer que busco, ¿no? ¿Por qué la manzana no me da el gustito de la noche? O sea, sí es muy, muy dado a vender. Y yo he visto que por ejemplo, todo este método de vender, de negociar, está jugando con la salud de cada una de las personas. Entonces, es muy triste y lamentable ver que nosotros como adultos, se los mencioné al principio, pero se los vuelvo a recalcar, nosotros ya como adultos tomamos la decisión de qué es lo que con qué nos vamos a alimentar. Entonces tenemos que ser adultos responsables, primero de nosotros mismos, para saber qué es lo que le estamos
dando a nuestro cuerpo con qué es lo que nos vamos a quedar y ver lo que nos estamos pasando a nuestras generaciones. Yo soy mamá y de verdad, yo ahorita, por ejemplo, a mi hija le digo, y miren que no me voy tan lejos, cómete el pollo, no quiero pollo, a mí nada más dame mis calabazas y ya. O sea, ese método de cambiarle, estoy logrando algo tal vez con una personita chiquita, pero sé que tienen que empezar a cambiar la perspectiva de ver los alimentos. Los alimentos no son malos, malo es el exceso en el que lo estamos consumiendo. Todo alimento te va a dar algo, aunque sea grasa, aunque sea un poquito de vitaminas, minerales, pero el exceso también es malo. Entonces tenemos que aprender a equilibrar esto y si nosotros desde casa decimos, preparo alimentos que no estén procesados, cocino con alimentos 100% naturales y cero voy a quitar conservas, de verdad creamos una conciencia y empezamos en nuestro círculo a tener esta conexión con nosotros, con la tierra. Y algo muy importante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí hace mucho hincapié en la alimentación sana y que no a los alimentos procesados. O sea, de verdad está en contra de consumos alimentos procesados, pero no los vamos a satanizar porque no estamos acostumbrados a quitarlos. Bueno, yo sí, porque de verdad mis hijas no han probado, creo que nunca McDonald's, entonces creo que nunca las llevaré. Y si una vez mi hija me dijo, ¿por qué nunca me has llevado a McDonald's? Le dije, porque no tiene caso llevarte a algo donde no está ni rico, ni siquiera lo vas a, o sea, tal vez lo disfrutes una vez y digas, bueno, pues ya, pero no es algo que te va a aportar beneficios. Entonces, bueno, nosotros somos los que empezamos a construir esta conciencia dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad. Y sí, empezamos a tratar de regresar a, como decía Majo, a comer lo que nosotros tenemos, lo que nuestra propia tierra o lo que nuestros propios huertitos nos puedan dar. Entonces yo los invito a que ustedes vean en qué es lo que quieren hacer de hoy en adelante. Si ustedes ven que el jitomate está carísimo por los cielos, empiecen a cultivar el suyo. Tenemos esta ventaja que tenemos un guía dentro de nuestra comunidad que nos puede llevar de la mano a tener estos huertitos, aunque sean pequeñitos en nuestra casa, pero empezar a hacer este cambio para nosotros mismos. Ahora, todo lo que también tiene de nosotros es regresarlo a la tierra. ¿Cómo lo vamos a regresar? También tenemos otro programa que se llama Recolección de todos estos orgánicos. Entonces, lo mismo que nosotros tal vez ya no nos sirva para consumo, los regresamos a la misma tierra, para que la tierra también los vuelva a aprovechar y sea un ciclo. Nosotros tenemos que crear nuestro propio ritmo entre lo que consumimos, lo que cosechamos y lo que regresamos a la tierra y siempre estar agradecidos de lo que la tierra nos está brindando hoy en día. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Gaby tiene la mano levantada. Ah, Gaby. Es que no la veo. No te preocupes. No, bueno, tengo la mano levantada desde que estábamos haciendo lo del huerto en casa. Ah, ya. Pero la verdad es que estoy muy contenta con lo que están diciendo porque una vez descubriendo primero nuestro huerto y después pudiendo participar tanto del programa de los huertos en casa y ahora con las parcelas, la verdad es que sí me siento como satisfecha, aunque todavía no tengo nada que pueda cultivar, pero tengo esta sensación de contentamiento, de saber que estoy, por un lado, cuidándome, pero no solo cuidándome a mí, sino cuidando a las personas alrededor de mí, aunque no lo saben. Y por otro lado, poder enseñar a mi hija que este es el proceso que se debe hacer, ¿no? Que esta es la manera en la que uno debe de cuidarse y que es la manera en la que uno toma cuidado también de las otras personas, no solamente de los cercanos, de tu familia, sino de nosotros mismos como especie, ¿no? Como género humano. Entonces, la verdad es que, me siento así como muy, muy contenta. La información me ha parecido así súper, súper padre.
como Gracias, Gaby. dándole completamente el sentido de por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué, Gaby? Regresar a lo que tenemos aprendido desde siempre. O sea, de verdad, yo me acuerdo de mi bisabuelita que digo, hace que unos 90 años, más o menos, ella todavía cultivaba y todavía criaba sus animales que ella misma se comía. O sea, yo me acuerdo cuando tenía así chiquita, 6, 7 años, nada más yo llegaba a casa de la bisabuela que estaba en el pueblo de allá de Zacatlán de las Manzanas, y yo llegando me decía, súbete al árbol para cortarme eso. Y yo me subía, me raspaba, acababa yo toda llena así de raspones, animalitos y todo, pero yo ya estaba en los árboles cortando para hacer la comida o el desayuno, lo que fuera. Entonces, yo me acuerdo que eso era lo que a mí me gustaba y por eso iba. Yo hoy quiero que tal vez dejemos un poquito lo urbano y nos mezclemos con la tierra, que seamos otra vez uno con esa tierra, que podamos llegar al equilibrio entre hombre y naturaleza otra vez. Digo, sé que no voy a cambiar al mundo y que va a costar mucho trabajo, pero si de verdad a los poquitos que tal vez podamos llegar con esta información y regresar a esto, digo, yo me doy bendecida por estar con ustedes el día de hoy. Claro, y aparte de que se siente delicioso, ¿no? O sea, vivir en armonía es algo que yo digo, parece a veces que el reto es grande, ¿no? Salvar al mundo, y entonces tal vez es tan grande que decimos, bueno, pues no, mejor mañana, ¿no? O cosas así, pero de verdad que aprender a disfrutar de eso, la naturaleza te lo paga, pero por muchísimo más, o sea, te da unas lecciones impresionantes, te enriquece el corazón y eso es lo que vale la pena, porque al final es nuestra vida la que vamos a disfrutar mucho más, vamos a vivir en salud, con energía y demás, ¿no? Por ahí Romy tiene la mano levantada y luego Magali también dice que tiene una duda. Hola, Romy. Hola, yo, bueno, me he topado con personas que las invito, que conozcan la comunidad del proyecto. Me dicen, ay, sí, padrísimo, porque estoy con todo con los superfoods y no sé qué, y entonces traigo mi semilla de no sé dónde de Brasil y estoy tomando quién sabe qué de la India, y cuando también siento que es una línea muy delgada que aparentemente ¿no? Caemos como en superfood, pero tenemos nosotros en nuestro huerto esos superfoods y eso le tenemos que también enseñar a nuestra comunidad, o sea, que no tienen que traer nada de Brasil ni de la India, o sea, nuestro maíz, nuestros nopales, el amaranto, o sea, todo lo que produce nuestro huerto son superfoods, de verdad, y no hay por qué estar yendo a mercados especializados a conseguir la semilla exótica, ni nada, ¿no? Sino también pues que se den cuenta que eso lo tenemos aquí al alcance de la mano y que ellas pueden ser parte de este cambio de alimentación de una forma de verdad muy cercana, ¿no? Y no Toda la razón, Romy, de verdad tienes toda la razón, porque nosotros, de verdad, como se los mencioné al principio, nosotros en esta tierra tan enriquecida, nos quedamos con todo lo que nos trajeron de regalo todos los que han venido a visitarnos. O sea, de verdad tenemos toda la variedad de frutas, verduras, hortalizas que nosotros necesitamos aquí. De verdad, no tienes por qué andar buscando la nuez de Brasil, o la fruta, había una fruta que también te decían que bajabas de peso y no sé qué, una fruta de no sé de dónde. Y yo le decía, pero ¿cómo? Si tienes apio aquí, si tienes verduras aquí, o sea, el chiste es aprender a comer, no necesitas una super dieta. Y sí hay muchas cosas que por moda se ponen, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el amaranto tiene años existiendo en México y se usaba tiene muchísimos beneficios y de hecho se usa para las personas que tienen desnutrición. Nosotros mandamos mucho amaranto porque es alto en calcio, sobre todo. Entonces, imagínate que nosotros pongamos todo lo que nosotros tenemos en nuestra cosecha es superfood. Hombre, todo el mundo la va a querer porque ahorita todo el mundo anda buscando, pero de verdad,
todo el tiempo hemos tenido estos superalimentos, por eso, o sea, el alimento es rico en vitaminas, en minerales, por eso son superfoods, donde no tenemos que caer en juego, en que tenemos que seguir esa línea, no, espérame, o sea, tú decides qué es lo que te va a caer mejor a ti. Hay quien sigue un plan 3 semanas de alimentación súper bien, orgánica, se siente bien, pero regresa a los mismos hábitos erróneos que tenía desde hace 10 años, entonces obvio no le va a servir de nada. Entonces, esto es un estilo de vida, es un cambio en tu estilo de vida y que tú tienes que tener la conciencia de quererlo hacer. Pónganse una meta, día a día, un día a la vez. Hoy voy a ser sana, mañana, quién sabe, pero hoy lo voy a lograr, hoy quiero cambiar. Y así nos vamos a ir despacito, pónganse metas muy chiquitas y así lo tenemos que ver. Entonces, si nosotros vamos a jugar a las modas, pues también podemos hacerlo, ¿no? Pero el chiste es de que creamos una vida saludable y sana para nosotros mismos, o sea, que tengamos la fuerza de decir, así quiero vivir siempre. Claro, totalmente. Magali tiene por ahí una duda y luego Juan. Chicos, yo tengo una duda muy, muy sencilla, muy simple. La verdad es que yo les agradezco mucho porque he aprendido muchísimas cosas con este grupo. Ahora ya voy al súper con mi topercito para comprar el pescado y demás. Y les quiero preguntar, todo me suena muy padre, muy increíble de cómo los productos que te da en ese momento, en ese mes o en ese plazo la naturaleza. La pregunta es, ¿cómo puedo saber cuáles son los frutos que se dan en cierta temporada? Hay listas, sí hay una base, de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene, de hecho Secretaría de Salud aquí en México tiene el calendario por temporada de frutas, verduras, hortalizas y de todo lo que se da. Entonces, sí, si quieres, por medio de Cris te los paso a tu WhatsApp, o si alguien más lo quiere, por ahí se los pasamos, porque no los puse, pero sí hay un calendario por mes. Incluso si buscas en la página de nuestro huerto. Ajá, incluso si buscas en Pinterest, casi puedes encontrar miles de tablitas de temporada según región. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra tablita de nuestro huerto incluso, o sea, de qué se da incluso en Xochimilco. La tenemos en la página web, pero de todas maneras se las pasamos y más o menos a esa tablita responden sus cosechas de la semana, ¿no? A esos productos de temporada. Entonces, tal vez esa es como más específica de su cosecha. No vienen frutas. Mira, yo lo tengo. Yo lo tengo en el celular. Ándale, esa es la tablita que tenemos nosotros de nuestro huerto. Pero igual si buscas así como frutas de temporada de México, ahí más o menos te vas a ir dando cuenta. Y también lo que decía esta Sheila, o sea, cuando el jitomate está caro, ¿por qué creen que está caro? Porque requirió muchísima más energía para producirse, ¿no? Por eso es cuestión de que las naranjas salen baratísimas en diciembre, porque se dan solas. Y de eso se trata, ¿no? O sea, de respetarlo. Y les digo, la naturaleza nos va a regresar eso por muchísimo más. Entonces, hay que, como es intuitivo casi, y poco a poco, conforme vayan acercándose a la naturaleza, al huerto y demás, van a poder seguir sensibilizando con qué cosas, por ejemplo, cuando no hay lluvias, las hojas requieren muchísimo menos energía para crecer, entonces hay un montón de lechugas, de acelgas, de quelites, de todo eso, ¿no? Y así, poco a poco, nosotros el chiste es irnos sensibilizando, ¿no? Y no caer en por ejemplo, el otro día un huertero que no había lluvias me decía, es que es mucha hoja verde, ¿no? Y en vez de decirle, tú cliente tienes la razón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que tenemos que entender que no hay lluvias, ¿no? Y si hemos dañado al planeta al grado de que las lluvias se están retrasando, nos tenemos que hacer cargo y aprender a comer hojas verdes, ¿no? Y de eso nos toca. Entonces, bueno, va mi Juan y ya vamos cerrando porque ya casi es hora. Mil gracias, mil gracias. Ahí voy a tratar de recorrer un poquito el camino, pero ahí Sheila, digo otra vez muchas gracias. Gracias a ti. Hay algo que comentaste que dice, mira, yo con que logremos cambiar un poquito, digamos, la conciencia de los que estamos aquí y de mi familia, yo ya me siento, o sea, ya me doy por bien servida, ¿no?
Y bueno, aquí es parte de lo que les quiero compartir, porque es lo que me impulsa este sueño a estar duro y duro, ¿no? Insistiendo. Te lo pregunto a ti, y es una pregunta abierta, pero hay un, o sea, tenemos que encontrar la forma de sí cambiar al mundo, porque necesitamos de todos para que esto se dé. No va a servir de nada que mis hijos coman bien si su escuela, sus compañeros de trabajo, su esposa, el día de mañana, está conectada y está dando su energía y fomentando el sistema que nosotros ya no queremos promover, ¿no? Claro. Entonces, creo que, y la propuesta de nuestro huerto sí va a cambiar al mundo. O sea, tenemos que ir buscando la forma, porque si no logramos cambiar el contexto, va a ser muy difícil que nuestros hijos, vamos a ponerlos de esta comunidad, logren vivir en un mundo diferente. Entonces, aquí es un tema de que jugamos todos, ¿no? Y tenemos que responsabilizarnos por todos, porque aquí tiene que ser o todos ganamos o todos perdemos, porque el planeta ya no aguanta el otro estilo. Entonces, no va a servir de nada que seamos unos cuantos, porque pues se nos va a reventar el planeta, ¿no? No va a haber opciones sanas, o sea, se nos va a tronar, ¿no? Estos transgénicos, a la hora que liberas un polen transgénico, ya no tienes opción sana, o sea, ya se contaminó la especie, imagínate. Entonces, pues bueno, esa es una invitación para este grupo, que le pensemos y que sigamos filosofando y que sigamos buscándole el modo, porque estoy seguro que si vamos haciendo relaciones fuertes y sólidas y seguimos inspirándonos en la naturaleza, vamos a poder lograr realmente influenciarla y cambiar el contexto, que si cambia el contexto, ya no se vuelve un tema, ahorita que hablabas de aprender a comer, y pongo el ejemplo de mi papá. Si mi papá aprende a comer, pero su contexto sigue como comía antes, no hay voluntad individual humana que aguante esos tiros. O sea, eventualmente va a volver a comer como ha comido siempre, porque todo su contexto come como estaba acostumbrado a comer. O sea, no va a poder realizar el cambio él solo. Y la bronca, pues, es que nos va a arrastrar a todos, ¿no? Entonces, ahí es una pregunta para ustedes que se dedican a la nutrición, a la salud, muchos de ustedes a la meditación, al bienestar. Es algo que, de verdad, preguntémonoslo mucho, busquemos soluciones. Estos webinars pueden ser una fuente de estas ideas y de esta inspiración, y hay que buscarlo, ¿no? Porque, bueno, yo sí veo a mis hijos viviendo en una sociedad de hermanos, ¿no? De amigos, que sean amigos de ellos mismos, de los demás y del planeta, ¿no? Y me entusiasma, ¿no? Por lo menos ya dejarles muy encarrerado y que ya justo no puedan desconectarse de esta nueva historia, de este nuevo rumbo que nosotros les dejamos. Entonces, bueno, esa es una. Luego, Romy, de verdad, padrísimo tu comentario de los superfoods. La verdad es que sí es un hecho que ya hoy no elegimos, como decía por ahí, creo que Angélica, ¿no? Pero ya en realidad, Adriana, perdón, la cultura ya nos, o sea, ya no nos cuestionamos todas estas cosas y ya somos, o sea, ya la inercia ya nos ganó, o sea, ya la ola nos revolcó y ya no vemos para dónde es para arriba y para dónde es para abajo, ¿no? Y entonces, esta idea, ¿no? De que los superfoods son la onda, es un tema que afecta mucho a la industria. Si yo te vendo un jitomate y soy productor, la ganancia y el PIB y los supermercados y los tianguis y todo pierden. O sea, la economía del país baja si nosotros comemos sano y comemos lo que produce nuestra tierra. Porque no viene un barco de China, porque no hay refrigeradores, porque no hay almacenes, porque no hay bodegas en la central de abastos, porque no hay... Entonces, se vuelve un tema en donde ya está, o sea, mientras más le haga al jitomate, más ganan todos, ¿no? O sea, más economía se genera, aunque todos perdamos salud
aumentemos la dependencia de toda esta industrialización, o sea, es a costa de la salud, nuestro crecimiento económico y el sistema como hoy está. Entonces, esta falta de conciencia de que hoy comerte un aceite de soya que viene de Argentina, ¿no? Y transgénico, el costo social y económico y de salud, no importa el precio, pero si está barato, dices, pues tú fíjate, o sea, muchas de tus decisiones van enfocadas a lo barato y lo caro, ¿no? No tanto a lo que implicó y sobre todo al futuro que nos espera, como bien dijo Cris, si seguimos invirtiendo y apoyando este viejo modelo, ¿no? Entonces, pues bueno, de verdad, mil gracias, es apasionante, ¿eh? Perdón, yo agarro el micrófono y no lo suelto, ya Cris me conoce, ahí disculpen que me entusiasmo y dijo, hablo. Pero bueno, de verdad que increíble todo esto. Y el reconectarnos, ¿no? Que preguntaban por ahí, oye, ¿dónde me entero qué se da y cómo se da y dónde se da? Es increíble esa pregunta porque hoy el producir papayas todo el año, porque es rentable, porque ya el egoísmo y la necesidad de placer que nos han vendido y placer inmediato, no es que yo desayuno diario papaya. ¿Por qué? Porque tengo problemas de estreñimiento. Ah, ok. ¿Y quieres resolver tu problema de estreñimiento? Sí. Ah, bueno, deja de comer papaya. No, ¿cómo crees? Si yo tengo problemas de estreñimiento. ¿Y cuántos años llevas con el problema y desayunando papaya? 20 años. Y no importa lo que cueste, ¿no? Entonces son cosas que ya ni siquiera nos cuestionamos y creo que se puede hacer mucho mejor y qué entusiasmo que ustedes, que compartamos este sueño, pues, y esta posibilidad. Entonces, siéntanse muy seguras de que de verdad juntos no hay duda de que vamos a poder contar esta nueva historia y vamos a poder reenfocar al mundo hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias. Qué padre, qué emoción. Por supuesto que lo vamos a lograr y de verdad, de poquito en poquito vamos a hacerlo, pero sí tenemos que crear esta conciencia de dejarlo industrializado, de regresar a nuestros orígenes. De verdad, no hace mucho que empezó todo este proceso, o sea, de verdad tiene unos 40, 50 años a lo mucho, que empezó el cambio tan acelerado que hemos tenido en este proceso de industrialización. Y fue justito cuando llegó. Entonces, bueno, yo les dejo aquí el modelo de la Organización Mundial de la Salud para nosotros, que es el plato del bien comer, que para nosotros es como básico para tener una alimentación equilibrada, y la jarra, que es el agua. O sea, de verdad, si se dan cuenta, en refrescos o azúcares, bebidas azucaradas, dice 0 vasitos, o sea, no te los comas, no tomes refresco, no tomes jugos. Y de vasos de agua natural potable, te pide de 6 a 8 vasos diarios. Entonces, bueno, si regresamos un poquito a este modelo, podemos hacer un cambio y empezamos el cambio nosotros mismos. En nosotros, si bien decías, Juan, que si nosotros empezamos a cultivar, vamos a dejar de comprar y vamos a dejar de darles ganancias a los negocios, pero tengamos también en cuenta que somos muchos y que muchas veces necesitamos como más. Pero empecemos con nosotros y con los que están alrededor de nosotros. Y que principalmente que con nuestros seres queridos, que es papá, mamá, hijos, tíos, sobrinos, o sea, que toda la familia se integre a esto, empezamos a crear, y ellos mismos, a su vez, cuando tengan sus familias o que empiecen a hacer sus comunidades propias, o sea, ellos van a tener este cambio y así se va a empezar a regresar a como estábamos antes. O sea, de verdad, tenemos que empezar a agarrar nuestra cultura y decir, ahorita soy. Así como es como yo lo veo, ¿no? Es mi punto imaginario tal vez, pero así lo veo. Sí, totalmente. O sea, se trata de hacerlo juntos, porque como decía Juan, aprender de la naturaleza, de cómo lo hace la naturaleza, y la naturaleza no hace nada sola. O sea, la papaya no se da por sola, el limón no se da sola, se da por una serie de factores y de condiciones y elementos que permiten que sea, ¿no? O sea, estaba pensando estas semanas como somos comunidad, ¿no? O sea, al final todos son sistemas y tenemos que aprender de eso y actuar como tal. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, ya es hora de cerrar la sesión.
Muchísimas gracias, Shay, por abrir este espacio para el diálogo, para la reflexión. Tuvimos muchísimas personas participando. Nos encanta escuchar puntos de vista, dudas, crear conciencia en diferentes familias. Los chavos de Lolinka que se conectaron, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado también conocer un poquito más de lo que queremos hacer con el proyecto, ¿no? Ya más adelante seguiremos en contacto. Y bueno, voy a dejar de grabar, pero todavía tenemos un temita pendiente que es del Día de la Comunidad de la semana que entra, ¿ok? Dejo de grabar para que no esté tan grande. Detener. Millón, ¿andas por ahí?